El área de influencia del Eje de Integración y Desarrollo Mercosur-Chile corresponde a un territorio de 3.216.623 km², que incorpora al 18% de la superficie del continente sudamericano. En este eje habitan 141.453.273 personas, las cuales representan un 34,9% de la población total de América del Sur. El detalle de los estados, provincias, regiones y departamentos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este eje configura un territorio que comprende una franja continental que se desarrolla de norte a sur desde el centro-oeste de Brasil, abarcando las costas del Atlántico en Brasil, Uruguay y Argentina, hasta la latitud correspondiente a las provincias de Buenos Aires y luego al este a oeste, incluyendo Paraguay, la zona central de Argentina y Chile hasta el Océano Pacífico. Esta área incorpora importantes espacios geográficos como la Mata Atlántica brasileña, la llanura chacopampiana de Argentina y Paraguay, la región cordillerana central de Argentina y Chile, siendo el asentamiento de varias capitales-naciones y de los principales centros urbanos productivos e industriales del eje. El sistema portuario, marítimo y fluvial del eje Mercosur-Chile se constituye por 46 puertos principales ubicados mayormente sobre las costas del Océano Atlántico, el Río de la Plata y los ríos del Paraná, Uruguay y Paraguay, a los cuales se le suman los puertos chilenos del litoral pacífico. De los 5 países que conforman este eje, Argentina se destaca por poseer la mayor cantidad de instalaciones portuarias en operación con 16 terminales. La red vial de los países que conforman el eje Mercosur-Chile alcanza una longitud total de 1.973.802 kilómetros, de los cuales solo el 6,2% se encuentran pavimentados. Brasil es el país con la red vial más extensa, alcanzando 1.603.131 kilómetros, seguido de Argentina con 242.481 kilómetros, Chile con 80.528 kilómetros, Paraguay con 31.264 kilómetros, finalizando con Uruguay con 16.398 kilómetros de carreteras. Para el área del Eje de Integración y Desarrollo Mercosur-Chile se destacan varios corredores viales consolidados, los cuales se vinculan a los principales centros industriales y ciudades de la región. El sistema aeroportuario del Eje Mercosur-Chile consta con 65 aeropuertos principales destinados de forma uniforme a lo largo del eje del territorio del eje. El servicio de pasajeros es adecuado, con buena infraestructura aeroportuaria y numerosas conexiones al interior de los países. Transporte fluvial. El transporte fluvial en la región se concentra principalmente en los ríos Paraná y Paraguay y en menor medida en el río Uruguay. Existen además rutas de cabotaje marítimo consolidadas entre Brasil y Argentina, orientadas principalmente al comercio de vehículos y autopartes. La hidrovía Paraguay-Paraná, con un trayecto de más de 3.300 kilómetros, es la principal ruta fluvial utilizada para el tráfico de mercaderías.
las cuales en los tramos altos y medios son transportadas hacia los puertos de aguas profundas del tramo inferior del Río de la Plata, donde se realiza el transbordo hacia buques de ultramar. La presencia de esta red natural de ríos navegables constituye una sinergia notable entre ambos ejes, dado que por un lado brinda un medio de acceso privilegiado al ingreso de mercaderías generadas intraejes a los mercados internos del Mercosur, como por otro lado a una exportación de materias primas de forma rápida y eficiente hacia los puertos de ultramar. Economía. La magnitud de las economías de las unidades administrativas de los diversos países que conforman el eje Mercosur-Chile alcanzan, según el PBI para el año 2012, la suma de 1.973.411 millones de dólares, lo cual representa un 47,7% del PBI de Sudamérica para ese mismo año y lo sitúa en el primer lugar en relación a este indicador respecto al conjunto de ejes considerados en la planificación territorial indicativa de COSIPLAN-IRSA. También el compromiso de los países en relación al total del producto de sus economías es muy significativo, ya que ellos aportan al eje un 64,3% de la suma de todos sus PBI. La caracterización social del eje Mercosur-Chile se basa en el Índice de Desarrollo Humano. De un modo general, los 4 países del eje, exceptuando Paraguay, presentan un IDH país en las categorías muy alto y alto, destacando entre ellos a Chile y Argentina, que se ubican en el primer cuartil de naciones con un ranking muy alto. En posición intermedia se ubican Brasil y Uruguay, mientras que Paraguay se presenta como el más rezagado del grupo. Las evaluaciones realizadas entre 1980 y el año 2012 dan cuenta de un crecimiento a tasas decrecientes, con avances insignificantes entre el año 2010 y 2012. Si se corrige el IDH por la desigualdad, 4 de los 5 países que conforman este eje registran un retroceso en el ranking, siendo Brasil quien se destaca por la pérdida de 12 posiciones y un descenso del 27% de su nivel de IDH, seguido por Chile, quien retrocede 10 puestos perdiendo un 19%. Uruguay, por su parte, registra la menor pérdida de posiciones, descendiendo solo 4 lugares y dando muestra con esto de ser la sociedad más igualitaria del eje. A los efectos de cuantificar el esfuerzo de protección ambiental implementado por los países en el área de influencia correspondiente al ID del eje Mercosur-Chile, se presenta la participación relativa de las áreas naturales o productivas, que presentan algún estatus de protección o designación legal. En la actualidad existen en el eje alrededor de 600 unidades con algún grado de protección, alcanzando aproximadamente 193.000 kilómetros cuadrados de superficie, un valor significativamente bajo, ya que constituye solamente alrededor del 6% del área total del eje. A diferencia de lo que ocurre en otros ejes de integración, la presencia de comunidades originarias en el territorio del eje Mercosur-Chile es muy baja, alcanzando solo al 1,09% de la población total de los países involucrados. Su distribución se presenta muy fragmentada, siendo relevante en algunas zonas de Argentina, Brasil y Paraguay. Dependiendo de cada país, las comunidades se encuentran más o menos integradas en su tejido económico y social, aunque es relevante la baja calidad de vida de estas comunidades, traducida en un muy limitado acceso a la salud, a la educación y al empleo. En general, las comunidades se dedican a actividades de subsistencia por fuera de lo que es el circuito económico regional. Y en el ámbito urbano, la situación no es muy distinta, dado que el nivel de servicios, sea asfalto, electricidad, agua potable o cloacas, a los que acceden estas comunidades, es mucho menor en comparación a otros grupos de habitantes no indígenas.
En Argentina habitan 956.000 personas pertenecientes a comunidades originarias. Se han identificado 11 comunidades. En Brasil viven 897 descendientes de comunidades originarias, de los cuales alrededor de 600.000 lo hacen en las denominadas tierras indígenas que fueron reconocidas por el Estado. En total suman 230 pueblos y corresponden al 0,5% de la población total de este país. En Chile habitan 693.000 personas pertenecientes a estas comunidades, alcanzando el 5% total de la población. En Paraguay, en la actualidad, más de 110.000 personas de comunidades originarias habitan este país, constituyendo el 1,67% total de la población. Se reconocen 20 pueblos. Y en Uruguay, según datos del censo del 2011, viven 160.000, lo cual alcanza a lo que es el 5% de la población total del país. Amenazas a la infraestructura del eje. Se han considerado 4 amenazas, con implicancias a escala mundial y regional, las cuales podrían derivar en impactos de magnitud sobre la infraestructura, la energía y las comunicaciones en el ámbito de la planificación territorial indicativa de Cosiplan-IRSA. Dichas amenazas corresponden a sismos con carácter de terremotos, volcanes, tsunamis e inundaciones de grandes cuencas. Lo primero que hay que resaltar es que en el eje Mercosur-Chile, la infraestructura Cosiplan-IRSA se ubica en el contexto de una malla compleja y densa de infraestructura preexistente, situada fundamentalmente sobre la cuenca del Río de la Plata y los estados brasileños, que participan en el eje. Esta mayor densidad relativa se hace evidente en las provincias argentinas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales presentan una abundante red de carreteras, ferrovías e incluso puertos interiores que se distribuyen por el Río de la Plata y sus afluentes, el Uruguay y Paraná. La infraestructura proyectada plantea el desafío de contribuir al desarrollo económico de áreas rezagadas, como las regiones de Maule y Coquimbo en Chile, Paraguay en casi su totalidad, o aquellas de Argentina que tienen un carácter mediterráneo, como La Rioja, San Juan y San Luis. Entre los desafíos más importantes también se encuentra el poder integrar a las comunidades originarias al nuevo panorama que implican las mejoras en la conectividad que provoca, entre otros efectos, un incremento en los flujos de bienes y personas, expansión de la frontera agrícola y de las explotaciones forestales, o transformación de los ecosistemas mediante áreas de inundación o redes de transporte energético.